Bueno, yo soy Mariana Arro y la ortopedia infantil la hacía en Pontevedra. Ahora tengo la suerte o la desgracia de trabajar en el barco de Valdeorras. Espero poder volverme pronto a Pontevedra y poder seguir haciendo ortopedia infantil. Eso significará que alguno de vosotros va a tener que ir al barco de Valdeorras. Es un sitio maravilloso, tiene unos viñedos fantásticos y os recomiendo a todos que nos visitéis. Bueno, me tocó hablar de las fracturas diafisarias de fémur y tibia. Y cuando cogí este tema dije, guay, diáfisis nos gustan porque los niños son mágicos y cuando tienen una fractura diafisaria consolidan, remodelan y no hay que darle muchas vueltas a las cosas. Como muchos aspectos de la traumatología, hay muchas formas de hacer las cosas bien, pero también hay formas de hacer las cosas mal. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es de cuándo podemos estar haciendo algo mal, ¿vale? No va a haber verdades absolutas ni protocolos rígidos que yo os pueda explicar o os pueda decir, porque no he encontrado en ningún sitio, y si alguien lo conoce, por favor que nos lo diga, que nos diga este niño con estas características se opera, no se opera. Es decir, es un poquito unas recomendaciones generales, ¿no? Las fracturas diafisarias de fémur, empezamos por el fémur, vemos un par de casos y luego hacemos la tibia. Son más frecuentes en varones y cuanto más mayores, pues más incidencia. El tipo más frecuente es la transversal, las fracturas abiertas son raras y en los niños más pequeños suelen ser caídas casuales, pero también hay que estar pendientes del maltrato, ¿vale? Es el segundo hueso, si no me equivoco, que más se fractura en los niños maltratados. En niños mayores, pues accidentes de tráfico deportivos y a veces se asientan sobre hueso patológico. Lo habréis escuchado 1000 veces que los niños no son adultos en pequeñito, ¿vale? Consolidan muy rápido, por eso los seguimientos tienen que ser las primeras semanas, casi todas las semanas, porque enseguida una desviación puede consolidar y luego tener que hacer una cirugía o una osteotomía, ¿vale? Se puede dar el epifenómeno de hipercrecimiento, sobre todo entre los 12 y los 18 meses post-fractura, y se suelen corregir las deformidades residuales, excepto las rotacionales, pues como hemos escuchado en otras fracturas óseas, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta ante qué paciente estamos viendo con una fractura de fémur, ¿vale? Depende, el tratamiento que vayamos a escoger depende de la edad, del peso, de en qué parte de la diáfisis se encuentra la fractura, de cómo sea ese hueso, de cuán grande sea, de dónde estemos, y sobre todo os lo digo yo que ahora estoy en un hospital más pequeño, hay veces que no tienes los recursos o no tienes los conocimientos o la capacidad para poder hacer una osteosíntesis que te gustaría hacer y tienes que tirar pues, por métodos más tradicionales que no están completamente denostados, ¿vale? Hay que valorar también otros aspectos, pues si es un paciente con politrauma, con otras fracturas, y también valorar en qué ámbito psicosocial se mueve el niño, ¿vale? Para valorar realmente si va a recibir los cuidados necesarios después del tratamiento que le pongamos. Muy importante, cuando hablábamos de la localización del hueso, saber que, aunque veamos una radiografía, en ese hueso se insertan los músculos y se producen las desviaciones dependientes de dónde están esas inserciones musculares. Por eso, por ejemplo, las subtrocantéricas se desplazan en extensión, sobre todo porque tracciona los glúteos y el psoas. Entonces, bueno, siempre hay que pensar que donde esté el lugar de la fractura, qué músculos se insertan ahí para saber cómo tratar esa deformidad. Aunque aquí está puesto de una forma muy categórica, no tiene por qué ser así. Ahora hay niños de 5 años que parece que tienen 8, hay niños de 8 que parece que tienen 5, entonces, bueno, se suele decir que hasta los 5 años, en algún libro pues veréis hasta los 8, se puede decidir el tratamiento conservador, ¿vale? Con reducción y inmovilización con unas picas de yeso. Y que a partir de los 6 se deben operar a los niños. Lo que tenemos que tener siempre en cuenta es que necesitamos que la fractura sea estable, que tenemos que tomar la decisión del tratamiento en visión de que el niño esté lo más confortable posible y que sea un tiempo de hospitalización lo más corto posible y que no tengamos ni complicaciones ni secuelas, que nadie las queremos. Actualmente, para los padres con el ritmo de vida actual, puede ser muy disruptivo en su dinámica familiar tener al niño ingresado. Entonces, a veces se toman decisiones que son extramédicas, digamos, ¿no? Pues valorando un poco la situación particular de cada niño. En los menores, los lactantes hasta 1 año se puede tratar con un arnés de Pavlik, ¿vale? Se coloca durante 4 semanas, suelen consolidar con algo de antecurvatum y acortamiento, pero siempre remodela.
Y el problema que tiene este tratamiento es que los niños suelen presentar más dolor al principio del tratamiento más que contracción o con yeso pelvipédico. Otro tratamiento que se solía hacer mucho como tratamiento definitivo y ahora se puede hacer pues, como terapia puente hacia un enclavado, por ejemplo, es la tracción al cenit. Se suelen colgar a los niños 3-4 semanas, son unas tracciones blandas, ¿vale? No son transesqueléticas, a las 2 piernas y se suelen indicar en niños más pequeños, hasta los 2 años. En fracturas desplazadas, pero hay que evitar este tratamiento en pacientes que tienen déficit de movilidad de las caderas o pues, enfermedades como las PCIs, artrogriposis, y se coloca de peso el 10-20% del peso corporal. Después se puede colocar un yeso pelvipédico. Hay niños muy pequeños que con 3-4 semanas de tracción ya están consolidados y no hace falta ponerles nada más. También tenemos la tracción transesquelética, como en los adultos, se puede poner supracondilia femoral o infradepositaria tibial. ¿Cuál es el problema? Que siempre hay que tener mucha precaución de no violar las fisis, ¿vale? Porque si no podemos dar lesiones, si violamos la fisis anterior de la tibia, puede dar un hipercrecimiento, una deformidad en recurvatum y también problemas en el fémur. Se suelen colocar 2-4 kilos y sobre una férula de Brown. Habitualmente cadera y rodilla 90. Esto, bueno, pues hay diferentes autores que colocan las articulaciones en diferentes grados y hay que hacer controles semanales hasta que veamos callo. El tratamiento estándar conservador es la férula, la inmovilización con yeso bipelvipédico, ¿vale? Se suele utilizar, pues aquí ya veis, pues menores de 6 años, pues eso, 5 o 6, bueno. No me encontré en ningún artículo que ponga exactamente la edad. Requiere menos tiempo de ingreso, evidentemente, que una tracción. El problema es que la reducción es difícil y necesita controles semanales. Es decir, mantener la reducción, tú llevas al niño al quirófano, lo haces una anestesia general y lo reduces lo mejor que puedes, pero luego el problema es que dentro del yeso se desplaza. Se pueden corregir con yesotomías, ¿vale? Que a algunos a lo mejor les sonará chino lo que son las yesotomías, pero es una técnica que se utiliza para corregir las deformidades sin quitar el yeso. Se hace un corte en el yeso por donde está la concavidad de la deformidad y se van metiendo la concavidad, sí, y se van metiendo unas piezas para darle más longitud a ese lado y corregir la deformidad. Se suele mantener la inmovilización según cuántos años tenga el niño, más 3. Es decir, si el niño tiene 3 años, pues son 6 semanas de inmovilización. Y no se aconseja en niños que sean muy gordos o que tengan mucho edema, acortamiento, conminución, para eso hay que ponerlos antes en tracción. Se suele colocar la cadera pues, en 45 de flexión y aducción, en las proximales, en las de tercio medio 30 grados, distales 20, bueno, recomendaciones de diferentes colocaciones según los autores. Otro tipo de tratamiento quirúrgico pueden ser las indicaciones generales del tratamiento quirúrgico, que es el que vamos a hablar ahora, sobre todo son las clásicas, politrauma, pues lesiones de partes blandas, rodilla flotante, fracturas en el mismo miembro o luego lesiones que no consigamos mantener la reducción o desplazamientos secundarios, ¿vale? Y luego aquí, pues bueno, todas las fracturas abiertas o cerradas en niños mayores de 5 años. Bueno, pues que los niños de 5 años son niños que están escolarizados, que genera mucho problema en las familias tenerlos ingresados durante mucho tiempo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la cirugía? Pues que lo mejor es intentar no alterar el foco de fractura, ¿vale? Para que todo el potencial de consolidación que tenemos ahí no se mancille. Elegir los procedimientos mínimamente invasivos y intentar no tocar los cartílagos de crecimiento ni tampoco alterar la vascularización de la cabeza femoral. El método favorito para el tratamiento quirúrgico de las fracturas de fémur son el clavado intramedular elástico, ¿vale? Pueden ser de titanio de acero, se colocan habitualmente de forma retrógrada por encima de la fisis de la rodilla y para saber qué tamaño tenemos que escoger suele ser útil multiplicar por 0,4 el diámetro de la cavidad femoral, ¿vale? Para eso tenemos que hacer una radiografía que en teoría tenga la magnificación que tiene que tener, medirlo y multiplicar por 0,4. Eso a veces, bueno, pues es un poco difícil según los servicios de rayos de cada hospital. Entonces, lo que intentamos es, según las edades o como veamos el tamaño del hueso, decidir un tamaño u otro, ¿vale? También se pueden poner de forma retrógrada, ¿vale?
Estas varillas vienen precurvadas, con lo que se consigue un apoyo en 3 puntos. Se recomienda una descarga de 2-3 semanas y luego iniciar una carga parcial hasta las 6. Y luego, hasta que veamos que está consolidado, pues puede cargar totalmente. ¿Qué problema hay? Que en fracturas más inestables o con minutas, a lo mejor a veces hay que suplementarlo con un yeso. Suelen tener molestias alrededor de la rodilla porque es necesario dejar la punta de los clavos bastante larga para sacarlos. Si alguna vez habéis estado en una extracción de una de estas, sabréis el sufrimiento que se pasa si los clavos quedan cortos. Y es un método sencillo, tiene una curva de aprendizaje como todas las cirugías, pero bueno, tiene bajo riesgo infeccioso, no tocamos las fisis y tampoco tocamos el foco. ¿Y hay algún estudio que dice que puede ser mejor el acero que el titanio? Pues por las propiedades intrínsecas del material, pero bueno, no está demostrado del todo. También tenemos la opción de la reducción abierta y fijación con placa o con métodos MIPO, ¿vale? Podrían estar más indicadas en fracturas subtrocantéricas, que son más difíciles de mantener la reducción. Y también podríamos a lo mejor valorarlas si vamos a abrir, a coger una muestra de una fractura patológica. Luego, en niños mayores de 13 años, donde ya el crecimiento remanente del fémur es poco, se puede hacer un enclavado rígido, cerrojado. Hay que tener mucho cuidado y escoger bien el implante. Ahora ya hay implantes nuevos que entran desde el lateral porque se puede alterar la vascularización de la cabeza femoral. Y luego tenemos los fijadores externos, que las indicaciones, pues como en adultos, fracturas abiertas, contaminadas. Suelen utilizar los monolaterales modulares y hay que evitar utilizar los motores de altas revoluciones y mejor usar pines pues, autoperforantes o con hidroxiapatita para evitar las osteolisis alrededor de los pines o la infección, ¿vale? Que también es una de las complicaciones que tiene el fijador y que se suele tratar muy bien pues, con una resección de la vía del pin y con antibioterapia oral. Y estos pacientes no suelen necesitar, como en los adultos, convertirlos a fijación interna, ¿vale? Pueden tener también fenómeno de hipercrecimiento. Las complicaciones de estas fracturas, pues habitualmente la discrepancia de miembros es la más frecuente y suele ser por hipercrecimiento de la pierna que se rompe. A veces puede llegar incluso hasta los 2 centímetros. Uno de los factores que más influye es el desplazamiento inicial de la fractura. Mayor desplazamiento, mayor potencial de hipercrecimiento, ¿de acuerdo? Hay autores que dicen que se pueden asumir hasta 3 centímetros de acortamiento cuando hacemos la primera reducción, aunque bueno, hay que intentar, pues como en todas las fracturas, dejarlo lo mejor posible, pues 1 centímetro idealmente, ¿vale? También se puede ver que hay las fracturas tratadas con placas tienen más fenómeno de hipercrecimiento por esa despereostizar, ¿vale? Y a veces se produce un acortamiento, bueno, pues por mal reducciones, pero no es lo habitual. También se pueden dar desviaciones axiales, ¿vale? Sobre todo en varo y en valgo, remodelan hasta los 30 grados y en pacientes menores de 10 años, ¿vale? Según la ley de Wolf, que ya conoceréis, el hueso remodela según las fuerzas que soporta por el lado cóncavo, ¿de acuerdo? Y se reabsorbe por el lado convexo. Y remodelan siempre mejor el antecurvatum y el recurvatum. Y se puede producir este proceso de remodelación hasta los 5 años desde la fractura, ¿de acuerdo? Y luego, pues como en otras fracturas, las rotaciones no suelen ser, es decir, las desviaciones rotacionales no se aceptan y algunos autores entre 20 y 30 grados aceptan cualquier desviación en los otros planos que no sean la rotación y otros entre 10 y 15, pues es un poco a gusto del consumidor. Y nos podemos encontrar las deformidades rotacionales que si no superan los 20 grados no hace falta tratarlos, ¿vale? Podremos tener casos de refractura. El retraso de consolidación en la pseudoartrosis es muy rara en los niños, en cualquier fractura. También podemos encontrar lesiones del nervio ciático, sobre todo por la colocación de las tracciones y el reposo de la pierna en la felura de Brown, o un cierre fisario prematuro si la fractura llegaba hasta alguna fisis o si al operarlo la estropeamos, ¿de acuerdo? Esto es un mini resumen que está extraído del libro de Staeli clásico. Vale, ya veis que aquí pone pues, más o menos 8 años, pues eso es lo que ponían ellos en la edición que tengo yo en casa. Pero bueno, que el mensaje con el que os tenéis que quedar es que si la fractura se puede reducir y queda bien reducida en los niños más o menos pequeños, se trata con un yeso, ¿vale? Si está muy acortada, primero valorad la opción de ponerlos en tracción, que no es una cosa tan antigua y que se puede seguir usando, y que si no, el resto de niños se tratan con enclavado endomedular.
y valorar también, pues eso, los niños muy mayores ya un tratamiento como adultos o el fijador externo en ciertos casos, ¿vale? Vamos a ver un par de casos ahora. Os llega esta fractura en la guardia, es una fractura de fémur. ¿Qué haríais vosotros? ¿Alguien le pondría un yeso en urgencias? ¿Un yeso en el quirófano? ¿Enclavado? ¿Endomedular? ¿Flexible? ¿Un fijador? ¿Una osteosíntesis? No está de guardia nadie hoy aquí. Vale. Bueno, parece una fractura larga, oblicua, tiene mucha superficie de contacto, pues lo que se hizo fue ponerle un yeso, ¿vale? Tiene una buena alineación, no parece que tenga mucho acortamiento. La revisión de la primera semana se encuentra así, ¿vale? Parece que está un poquito peor. Sí que es cierto que las proyecciones no son exactamente iguales y esto muchas veces es un problema también para valorar a los niños en los posoperatorios y en los seguimientos. Pero a la segunda semana viene así. ¿Qué hacemos ahora? Puede ser una opción, una yesotomía. ¿Alguien haría otra cosa? ¿Todos yesotomía? Lo dejamos así, decimos, los niños son mágicos, van a remodelar. Bueno, vamos un poquito rápido, pues se operó, ¿vale? Porque ya era un desplazamiento secundario, se asume que el tratamiento conservador pues no está yendo bien. Se podría haber hecho una yesotomía y bueno, ahí no está medido en los ángulos, pero bueno, incluso un niño que de 3 años, pues a lo mejor con esa deformidad también remodela sin problema, ¿vale? Esta es la evolución, un callo exuberante. A los 2 meses de la fractura, ¿vale? Ya veis que prácticamente en la lateral no tiene ningún tipo de alteración. Y esto es a los 4 meses, se le hizo una hemo al año sin ningún tipo de secuela, ni cojera, ni nada, ¿vale? Y vemos otro caso, que es un niño de 2 años que tiene una caída casual y tiene una fractura de fémur. ¿Qué haríais en este caso? ¿Qué os parece? ¿Os parece un fracturón de esos de echarse las manos a la cabeza? O dices, esto lo resuelvo yo fácilmente sin llamar a nadie. Un yeso, ¿no? Vale. El problema de ponerle los yesos a los niños es que habitualmente lo que vamos a tener que hacer es sedarlos al menos o hacerles una anestesia general porque no se están quietos y no vamos a conseguir ponerles un yeso bien, ¿vale? Bueno, se colocó un yeso en el quirófano, que estos son los controles post. Resulta que a este niño se le hizo la primera revisión con radiografía a las 2 semanas, ¿vale? Y apareció así. Este caso no es mío, es cedido por la doctora Peinó. Si tenéis preguntas, se las hacéis a ella, gracias. Bueno, pues nuestros compis de Ourense toman la decisión de dejarlo así, ¿vale? Este es el control a las 8 semanas. Igual desde ahí no se ve muy bien, pero ya tiene callo proximal y distal, ¿vale? Y estas son las teleradiografías a los 3 meses y al año de evolución. A los 3 meses todavía se ve un poco el adlatum y el niño en la exploración presenta un mínimo acortamiento, pero a la exploración en el año ya no tiene acortamiento y tiene una movilidad de la cadera de la rodilla completa, ¿vale? Y esta es la radiografía del niño a los 2 años, ¿vale? Consolida un poquito en antecurvatum, pero bueno. Es decir, que lo que os decía al principio, que casi todo lo que hagáis está bien, ¿vale? También es un niño de 3 años, niños de 2 años, 3 tienen un potencial de remodelación que no tienen otros niños, ¿vale? Este es el mismo niño en los 2 años. Ahora vamos a hablar de las fracturas de tibia. Suele ser la tercera en frecuencia en las diafisarias, son niños sobre 8 años. La mayor parte de las fracturas de tibia son aisladas, ¿vale? No tienen roto el peroné y la mayor parte de las fracturas de tibia son diafisarias. El trazo oblicuo es el más frecuente y también hay que andar pendientes del maltrato, ¿vale? Habitualmente el peroné está intacto y puede ayudar a mantener la alineación, ¿vale? Es como si tuviésemos una férula externa. ¿Qué pasa? Que esos pacientes suelen desviarse en varo, ¿vale? ¿Por qué? Porque por fuera tienen el peroné y lo aguanta, pero la tibia por dentro no. Cuando se rompen los dos huesos son fracturas inestables y se desvían al valgo, ¿de acuerdo? Siempre hay que explorar la rodilla y el tobillo para tener en cuenta que puede haber alguna fractura que afecte a la articulación y que hay que pedir 2 proyecciones como mínimo, eso es cae de cajón como en todas, y si sospechamos una afectación articular, pedir un TAC.
En estos niños, en el fémur es mucho menos, es más infrecuente, ¿no? Pero en la tibia, incluso en las fracturas abiertas, se puede dar un síndrome compartimental. En los adultos se suele utilizar la regla de las 6 Ps, pero en los niños en los niños mayores, pero en los niños muy pequeños que no hablan, hay que valorar las 3 As, ¿no? Que necesiten mucha analgesia porque el niño está pues, muy lloroso, muy irritado, no eres capaz de calmarlo con nada. Entonces hay que estar pendientes y pues lo que hablábamos, no, lo primero que pasa en un síndrome compartimental no es que se para el pulso, son otros datos y hay que estar atentos, ¿vale? Esto es un resumen general de qué se puede hacer en una fractura de tibia. Esto es mucha letra, pero al final lo que quiero que veáis es que en la fila del medio siempre viene la edad, el rango de edad, y que se pueden hacer muchas cosas en muchas edades. Entonces, la toma de decisiones depende mucho de otros factores que no son solo la edad o el tipo de fractura. El tratamiento conservador sigue siendo el gold estándar. ¿Vale? Se manipula la fractura, conseguimos la alineación y le ponemos un yeso. En las que están poco desplazadas lo podemos hacer en urgencias, pero si necesitamos reducirlo un poco, mejor llevarlo al quirófano, ¿de acuerdo? El yeso tiene que ser inguinopédico. Hay que doblar la rodilla y, dependiendo de dónde se sienta la fractura, podemos darle más o menos flexión plantar para relajar los gastronemios y evitar esa deformidad posterior, ¿vale? Después hay que dejar al niño en descarga, obviamente, y luego se puede poner un yeso corto y iniciar la carga progresiva pues, a las 8 o 12 semanas. Esta es una tabla de las angulaciones que sí que podemos valorar para tomar las decisiones, ¿no? Aquí sí que ponen un poco el corte en los 8 años y de forma general nada debe pasar de los 10 grados, ¿vale? El contacto tiene que ser de más del 50%, aunque como en otras fracturas a veces el contacto es inexistente y consolidan igual. Pero bueno, siempre valorar que eso, al menos como muchísimo, 10 grados y mejor 5 que 10. El tratamiento quirúrgico pues también se puede hacer con los clavos endomedulares flexibles, ¿de acuerdo? También se puede usar la fijación externa. Si el niño ya está cerca de la madurez esquelética, se puede poner un clavo rígido, como en los adultos, o una placa atornillada, que suele ser menos habitual, ¿de acuerdo? Hay otras fracturas especiales en estos casos, que es la fractura de Toddler, que es una fractura que muchas veces pasa desapercibida y sobre todo porque en las radiografías no se ve o solo se ve en una proyección y puedes dudar si es un canal vascular. Bueno, si el niño cojea, no quiere poner la pierna en el suelo, puedes tener una alta sospecha de esta fractura, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿La inmovilizamos? ¿No la inmovilizamos? Pues un poco como el tema del radio, del torus en el radio. Hay autores que dicen que va exactamente igual, que no la inmovilices, que sí. Pero bueno, tú si haces el diagnóstico de una fractura, te vas tranquilo a tu casa dejando al niño por ahí, que a lo mejor con Dalsi un par de días está corriendo y saltando otra vez, pues a lo mejor no. Pues le pones un yeso y te vas tranquilo a casa. También se pueden producir fracturas por estrés, sobre todo en el ámbito deportivo. Y luego la lesión por radios de bicicleta es una lesión, sobre todo, de más importancia en las partes blandas, ¿vale? ¿Cuáles son las complicaciones? Pues bueno, el síndrome compartimental, que es menos frecuente que en los adultos, o problemas de cicatrización. Y en las crónicas pues, se puede dar osteomielitis en casos de fracturas abiertas, aunque son raras, la consolidación viciosa, que es la más habitual, y pseudoartrosis, que tampoco es habitual en los niños en ninguna fractura, dismetría o deformidad angular, ¿vale? Y luego, sobre todo en los pacientes operados con clavos, las molestias del material de osteosíntesis. Suele darse la consolidación completa a las 8 o 10 semanas, la pseudo es muy rara, y en las fracturas de los primeros pasos, habitualmente pues, inmovilización 3-4 semanas. Y vamos con los casos, ¿vale? Esto es un niño de 1 año y 10 meses que se cae en el parque y tiene esta fractura. Ya veis que el tratamiento que se decidió fue una inmovilización con yeso, pero se redujo un poco, quedó bastante bien aparentemente. Y esta es la revisión a la semana y a las 3 semanas. ¿Qué os parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Creéis que se tendría que haber hecho otra cosa? Lo damos por bastante bueno, ¿no? A las 4 semanas
Es el control, se le quita el yeso a las 6 semanas y esa es la radiografía. Y todos contentos, bueno, luego ya se le da una acción, pero se vuelve a caer. Y pasa esto. ¿Vale? Después de casi 8 semanas desde la fractura, tiene una refractura que se vuelve a inmovilizar. ¿Alguno tomaría la decisión de operarlo? Estaría bien, es decir, es un desplazamiento secundario, una fractura que ya ha consolidado parcialmente y se ha vuelto a romper, no se llama la decisión. En nuestro caso tomamos la decisión de volverlo a inmovilizar, ¿vale? A los 3 meses tenía este callo y esta es la radiografía a los 6 meses. Al año, remodelado, no tiene ningún tipo de deformidad en el plano antero-posterior y un poquito de valgo en el plano anterior, ¿vale? Pero una movilidad completa y sin ningún tipo de secuela. Y este es el otro caso, es un niño que sufre un accidente de tráfico y viene con esta lesión. Las placas no son una maravilla, ninguna es una AP estricta ni ninguna es una lateral, pero bueno, es lo que tenemos. Se lleva al quirófano y se inmoviliza. ¿Qué os parece la reducción? ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? Yo no me meto. Está bastante bien, ¿no? Es decir, tiene una posición buena, no tiene una gran deformidad en varovalgo, en el plano antero-posterior tampoco, el yeso está bien puesto. A los 10 días, viene así, bueno, ya os conté el final. A los 10 días, pues bueno, pasó eso y se operó, ¿vale? Porque bueno, ya esta deformidad es un desplazamiento secundario, un tratamiento conservador, una de las indicaciones es la osteosíntesis, ¿vale? Y esta fue la evolución radiográfica. Y así está de maravilloso, con un eje perfecto en los 2 planos y movilidad completa y en lista de espera para sacar los clavos. Vale. Y eso es todo.